hermanos, es una bendición estar aquí. Vamos hoy a aprender un poco más de cómo escuchar la voz de Dios. Si queremos que el favor de Dios nos acompañe, necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Veíamos la semana pasada que Noé oyó la voz del Señor y él actuó conforme a lo que oyó. Muchos de nosotros, después de recibir a Cristo, pareciera y abrirle las puertas de nuestro corazón y decirle: ven a mi vida, ven a mi casa, ven a regir mis pensamientos, mis decisiones. Ven a compartir, Señor, tu vida en mi vida, tus caminos sean mis caminos, yo pueda mirar como tú ves. Y pareciera que algo sucede, que muchos cristianos, muchas personas creyentes, aquellos que creen en el Señor, me han dicho: no oigo a Dios, no lo escucho como oigo que otros lo han escuchado, yo no lo escucho. Pareciera que el enemigo nos pone bajo una nube donde dejamos de escuchar al Señor. Y Génesis 6, 5 al 8 dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Repite conmigo: han pasado 40 generaciones. 40 generaciones desde Adán y Eva, y en 40 generaciones el mundo se llenó de maldad. El mundo se llenó dice la palabra que todos los pensamientos. Voy a seguir leyendo en Génesis 6 del 5 al 8 y dice: la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Qué impresionante. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y halló gracia en sus ojos, o le gustó su buena conducta. ¿Se acuerdan en qué podemos ver el favor de Dios? En nuestra conducta, como lo vemos con Noé. En nuestra conversación, son 3 Cs, ¿verdad? Conducta, conversación y carácter. Es ahí donde el Señor muestra para los demás, es lo que nos diferencia de aquellas personas que no cuentan con el favor de Dios. La Biblia nos enseña entonces que Dios creó a un mundo precioso y después de unas cuantas generaciones el mundo se corrompió. ¿Te imaginas cómo está ahora? Estamos viviendo un mundo donde se están legalizando cosas que atentan contra la vida desde el vientre de su madre, desde su concepción. Estamos legalizando que un niño o una niña ya no tenga la idea de qué es. Casi siempre cuando llegábamos al kinder nos decían niños por aquí, niñas por allá, y ahora les estamos enseñando, bueno, no nosotros como iglesia, sino el mundo les está enseñando que pueden ser como ellos se pudieran concebir. Un niño de 5 años, que muchos de ellos apenas pueden o saben cómo vestirse, cómo combinar su vestimenta, cómo amarrarse el zapato. Les estamos dejando que ellos decidan acerca de qué quieren ser. Cuando el padre, la madre quizá no les ha dado la identidad de simplemente ser hijos, de ser amados, de pertenecer a una familia, de ser parte de alguien, de un grupo de personas que los ama, que los protege. ¿Qué significa entonces tener el favor de Dios? Decíamos que tener el favor de Dios es tener su aprobación, su aceptación, tener el respaldo de Dios. No todos tienen el respaldo de Dios. No todos podemos sentir el poder de Dios, su poder divino actuando en nosotros y a través de nosotros. Pocos de nosotros podemos sentir su energía, su gozo. Pocos podemos decir: Dios responde a cada una de mis oraciones, porque sabes que Dios responde tus oraciones, que Dios quiere responderlas. Ahora, casi siempre queremos que su respuesta sea sí, 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 pero hay 3 respuestas de parte de Dios. Y la primera puede ser no. La segunda puede ser sí. Y la tercera puede ser espera.
no, sí o espera. Sin embargo, queremos, nos desesperamos. Y hoy te pregunto, ¿sientes que estás caminando bajo el favor de Dios? ¿Puedes sentir su presencia, su poder, la respuesta a tus oraciones? ¿Caminas bajo el favor de Dios? En Salmo 32 del 8 al 9, por favor, hay una promesa, dice: yo te instruiré. Voy a instruirte. No podemos ser instruidos si no aprendemos a oír la voz de Dios. Yo te mostraré el camino que debes de seguir. Estas son palabras de Dios para ti. Yo te daré consejos. Yo velaré por ti. No seas como el mulo necio o el caballo atrabancado, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Si tú puedes decir: yo sé que tengo la vida eterna porque le he abierto mi corazón a mi Señor y Salvador Jesucristo, que murió por mí en la cruz. Si tú puedes decir que tú eres salvo, entonces tú sabes oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ese día en que se te presentó el plan de salvación, hubo una voz en tu interior que te dijo: necesitas de Dios, necesitas de mí. Pasa al frente o levanta tu mano o haz esa oración que te están indicando. Si tú eres creyente, si tú le has dado tu vida al Señor, tú estás capacitado. Nada te detiene para oír la voz de Dios. Decíamos en primer lugar, la voz de Dios, cuando Dios nos habla, lo que te diga será consistente con su palabra, con la Biblia. No va a ir en contra de la Biblia. Puede ir en contra de las tradiciones de los hombres, pero nunca irá en contra de la Biblia. Recuerdo cuando una mujer preciosa que es parte todavía de nuestra congregación me decía: es que a mí mi abuelita me enseñó, es que a mí mi madre me enseñó, y si ella supiera que estoy visitando una iglesia cristiana, seguramente en su tumba se revolcaría del enojo, porque ella me enseñó esto, y a mí me bautizó el cardenal fulano, y ella venía muy emocionada de haber sido bautizada por ese cardenal. Sin embargo, le empecé a leer la palabra, y ella solita me dijo: oh, si mi abuelita hubiera sabido esto. Porque muchas veces nos arraigamos a la tradición de los hombres, y lo que Dios anhela. En Marcos capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo le dice al pueblo que lo está escuchando: sus tradiciones, y les está hablando al pueblo judío, sus tradiciones están invalidando el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nunca va a ir en contra. Cuando Dios nos habla, nunca irá en contra de lo que dice la Biblia. Puede ir en contra de nuestras tradiciones, de lo que me enseñó mi padre o mi madre o mi abuelita o mi abuelito, pero nunca irá en contra de su propia palabra escrita para nosotros. Cuando compramos algo, sí o no, decimos: ok, si compraste esto y no sabes cómo funciona, tienes que hablar con el creador de ese artefacto, o leer el manual del comprador, ¿sí o no? Y muchos de nosotros hemos dejado de leer la Biblia. La Biblia es el manual de Dios para tu vida. Es el manual que te lleva a cómo quiere Dios que tú y yo vivamos. Por lo tanto, Dios va a demostrar su voz siendo coherente con lo que dice la Biblia. Segundo, cuando Dios te habla, va a estar en conflicto con la manera de razonar del ser humano. Dios le dice a Noé: quiero que construyas un arca. Y yo creo que él ha de haber dicho: ¿y eso con qué se come? No llovía en ese tiempo, y él empieza a construir algo, y seguramente, te imaginas, él tuvo una colisión. Él tuvo un choque con la sociedad de su tiempo, porque la sociedad de su tiempo, seguramente, te imaginas, esa arca, Dios nos permitió ir a ¿dónde está el Ark Encounter? ¿En Missouri? No. Yo no sé a dónde fui a predicar no sé a dónde fui a predicar, discúlpeme, se llama el Ark Encounter, o encuentro con el arca.
y es en los Estados Unidos. Hicieron una réplica de, como dice la palabra, de cuánto midió el arca. Hicieron una réplica de cómo tenía que ser la alimentación de cada animal, las jaulas que tuvieron que ocupar para los animalitos, cómo cómo limpiaban las jaulas, cómo tenía que haber algún tipo de respiradero, y de cómo sacar toda la mugre, ¿verdad?, que los animalitos pudieran hacer a lo largo de todo ese tiempo que estuvieron más de un año en el arca. Y es impresionante, mientras tú vas caminando, es impresionante, es un edificio. ¿Te imaginas lo que la gente pasaba y les: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanta madera? ¿Por qué tanto árbol? ¿Qué estás haciendo? Y él tuvo que hacer algo que iba en contra del razonamiento de ese tiempo. Cuando Dios te habla, a lo mejor va a ir en contra de tu razonamiento, o del razonamiento de las personas, o de la sociedad que nos rodea. Pero es Dios, y necesitamos oírlo y no solamente escucharlo, obedecerlo. Pero para obedecerlo tenemos que creerle. Por eso Noé halló favor ante los ojos del Señor, porque si a ti Dios te manda a hacer algo insólito, seguramente dices: a ver, espérame, tenemos que creerle. Cuando escuchas a Dios, va a haber muchas veces esa voz que estamos escuchando va a ir en contra de nuestros propios deseos carnales. A lo mejor Dios te dice: deja de fumar. Y tú dices: pero ¿por qué, si no le hago mal a nadie? Sí, ya sé que nos puede hacer daño, que el COVID, que esto y que aquello, pero pues es mi vida, es mi cuerpo, a nadie le hago daño. ¿Cuántas veces? O a lo mejor Dios te dice: quiero que saludes al vecino. ¿Cómo que salude al vecino? Ese que me avienta su basura, ese que ni me saluda. Pero tenemos que creerle. Si Él nos dice algo en lo profundo del corazón, tenemos que creerle. Ahora, también la voz de Dios muchas veces no solamente va a ir en contra de nuestros deseos carnales. A lo mejor Dios te dice, como hoy: perdona. ¿Y cuántos de nosotros queremos perdonar sinceramente? La neta, nadie. Quisiéramos que le cayera un rayo a esa persona que nos dañó y lo dejara chueco y caminar así el resto de su vida. Que no lo mate, porque va a acabar con él, no con ella. Que lo deje medio muerto. No me dejen sola, por favor. Porque la neta no queremos perdonar. Nos ha dolido lo que nos han hecho: la traición, el robo, la maldad, la mentira. Lo que nos han hecho nos ha dolido en lo profundo del alma. Y hoy Dios nos dice: perdona. Y eso va en contra de nuestra carnalidad. Eso va en contra de lo que queremos hacer, de lo que quisiéramos que sucediera. Sin embargo, la voz de Dios va a ir en contra de nuestro deseo carnal. Siguiente punto: irá en contra de nuestra ilegitimidad. Pastor, ¿eso qué es y con qué se come? Ilegal. Ilegitimidad significa falta de un requisito o varios para hacer legal o legítima una cosa o persona. Eso es ilegitimidad. Nuestros connacionales en los Estados Unidos tienen mucha ilegitimidad. No solamente porque han llegado a una cultura que no conocen, a una lengua que no conocen, sino porque muchos de ellos no tienen papeles, son ilegítimos o son ilegales, no tienen papeles para trabajar en los Estados Unidos. Les falta uno o varios requisitos para ser legales. El diablo nos hace creer desde que nacemos o desde que tenemos uso de razón que tú y yo no deberíamos estar aquí. ¿Cómo se te ocurre aspirar por algo bueno cuando tú no mereces nada? Esa es la ilegitimidad contra la cual Dios tiene que lidiar en nuestra vida. Yo te contaba que yo era tan introvertida, no por temperamento, sino por toda la inseguridad, la baja autoestima que había en mi corazón. Fui víctima de varias clases de abuso, y ese abuso dejó marcado mi corazón tantos años.
Ese abuso me hacía sentir que yo no valía nada, que yo no pertenecía a la familia. Luego mis hermanos, ya ve que los hermanos son bien lindos, nada crueles. Me pusieron el nombre de un niño y me decían: tú debiste haber sido fulano, porque estábamos esperando a que tú fueras niño. Entonces te quedas pensando: es que debí de haber sido hombre. Y luego el diablo te dice: claro, los hombres la tienen más chido, ganan más. Aunque tú seas la jefa, ellos ganan más que tú, porque tú eres mujer, porque tú no mereces nada. ¿Cómo se me ocurre creer que puedo aspirar a algo cuando no merezco nada? Esa es el pensamiento de ilegitimidad que el diablo pone en nuestra mente por causa del dolor, por causa del abuso, por causa de las heridas del alma, por causa del rechazo, el abandono, la soledad, la enfermedad. Y hoy necesitamos adecuar nuestros pensamientos y alinearlos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, no para nuestra carne, sino para nuestro espíritu. Esa voluntad es buena para ti, es agradable a tu espíritu y es perfecta. ¿Por qué? Porque te madura, porque te hace ser diferente, porque te hace darle la espalda a las mentiras del enemigo que te hacían ilegítimo. Sí, dale un aplauso al Señor, ay, la gloria. Entonces, cuando Dios te pida hacer algo, sentirás que no puedes y vas a decir: ¿yo? Señor, ¿tú quieres que yo sea conferencista? ¿Cómo? Si en el recreo me la pasaba sola con mi lunch, y los maestros se me acercaban y decían: ¿no quieres ir a jugar con los niños? No, porque yo no merezco jugar con nadie, yo no merezco tener amigas, yo no merezco tener amigos. ¿No quieres participar? No, yo no merezco participar, yo no merezco hacer esto. Y Dios te dice: ve y hazlo. Esa voz en lo profundo, en lo interior, te dirá: haz esto, haz aquello. Quiero que vayamos a Primera de Reyes. A ver, chicos, ¿cuál les mandé? Primera de Reyes 19. Me estoy adelantando un poquito. Primera de Reyes 19:11. El Señor le ordenó a Elías. Elías estaba en una depresión, en una cueva escondido. Sal de esa cueva, le dijo. Sal de esa cueva y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Wow. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento ese viento que partió las montañas. ¿Te imaginas el terror que sintió Elías? Partió las montañas e hizo añicos las rocas. Muchos de nosotros han pasado vientos violentos, tan violentos en nuestra vida, que ha partido nuestra identidad, ha partido nuestro corazón, nos ha hecho sentir que no debemos de vivir. Me acuerdo cuando planeé la manera de quitarme la vida. Yo tenía 16, a punto de cumplir 17 años, y yo ya sabía en dónde me iba a quitar la vida, cómo lo iba a hacer. Y Dios es tan hermoso. ¿Por qué? Dios es hermoso porque no permitió que muriera. Porque hoy el ver a mis 4 hijos servir al Señor, tocando para el Señor, adorando al Señor, es para mí un testimonio de que no importa cuántas personas y cuántos vientos huracanados y violentos te han partido el alma, te han lastimado el corazón. Ahora dice aquí: pero el Señor no estaba en el viento. Repite conmigo: Dios no estaba en esa violencia. Esa violencia de tu padre que te decía: eres un tonto, eres una tonta. Recuerdo haber ministrado a una pastora que mientras estaba yo hablando con ella, me decía que ella había
había hecho un pacto dentro de sí, porque un día llegó a su casa, tenía ella 15 años, y se le olvidó la llave de su casa. Se le ha de haber caído en el camino, venía de la secundaria. Su papá se enojó tanto que haya perdido la llave. Me decía, Pastor Alma, mi papá terminó diciéndome que yo era una prostituta por haber perdido la llave. Terminó diciéndome, y yo no sabía, pastora, a esa edad yo no sabía que era una prostituta. Cuando supe, entonces había tantos pensamientos en mi mente que me dijo, ahora hazte una prostituta porque eso es lo que tu papá quiere. Ahora hazlo para que hable con razón. Dice, pastora, empezaron tantos problemas de carácter sexual en mi mente, en mi corazón, la pornografía, tantas cosas que aunque nunca me prostituí, yo sentía y pensaba que yo era una prostituta. Porque Dios no estaba en ese viento. Dios no estaba en esas palabras y en esas voces que te han dicho que tú no vales. Dios no está ahí. Dios te hizo y eres tan especial para Él. Eres de tan gran y alta estima que envió a Jesús para morir por ti y por mí. ¿Cuántos años me ha costado creer esto? Estaba leyendo un libro para pastores y decía, se me olvidó el nombre de este teólogo, pero dice, los años más difíciles para un pastor, para alguien que pastorea la grey, el rebaño del Señor, los años más difíciles son los primeros 50 años. No, juez. Yo dije, renuncio. No, no es cierto. No. Usted sabe que antes de tomar el pastorado como pastor principal de esta iglesia, Dios me habló tres noches antes. Jesús me despertó, eran las 2:30, las 3 de la mañana. Yo estaba en Oaxaca y el Señor me hablaba. No me quiero adelantar. Dice así, voy a seguir leyendo. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Diga conmigo, terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino ¿qué? Un suave murmullo. ¿Cómo habla Dios? Un suave murmullo. A veces queremos, Señor, preséntate y que se mueva el techo y el piso, y entonces sabré que eres tú. Dios habla como un suave murmullo. Después de esos vientos violentos viene un terremoto. ¿Has pasado terremotos donde ya no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni qué pasó? Dios muchas veces va a hablarnos también a través de cosas que nos suceden de repente. Personas que me dicen, pastora, de repente pasé esto. Yo quisiera que te pongas de pie. Se me olvidó tu nombre y ahora sí me acuerdo de tu apellido, Ramos. Ponte de pie, mi amor. Ven esa mujer preciosa que está ahí. Esa mujer canta, camina, habla perfectamente. Tiene en el cerebro una placa. Ella tuvo una embolia, un derrame cerebral. En ese derrame cerebral le dijeron a su familia, será un milagro que ella viva. Ahí están sus hijos. Ahí está su esposo. Está Lucy. Hola, mi vida. Y si sobrevive, quizá no hable, no pueda caminar, quede paralítica, quede en estado vegetativo. Y esto pasó hace 4 años. Y esa mujer, si vieran cómo habla,
No, da tantos testimonios. Se acuerda de cuando ella en un ministerio carcelario, ella vio tantos testimonios donde ella estuvo en ese ministerio. De verdad, hay tanto que el Señor le ha dado a esta preciosa mujer y ella es un testimonio. Pero algo sucedió de repente. Gracias preciosa Mireya, ya me acordé. De repente pasan las cosas. Y muchas veces Dios también habla en nuestros de repentes, en nuestros terremotos. Después del terremoto vino un fuego, y el fuego habla de prueba, de dolor, de aflicción, donde ya no sientes lo duro sino lo tupido. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Muchos de nosotros, es impresionante cuántas personas están enojadas contra Dios. Y hoy el Señor te está diciendo: yo no estaba en toda esa violencia, yo no estaba en tus terremotos, yo no los provoqué. En otras palabras, no era mi deseo que pasaras por eso. Pero hay personas que tomaron decisiones por ti, o tú tomaste malas decisiones que te metieron a ese terremoto, a esa violencia, a ese fuego. Hoy quiero decirte, yo quiero hablarte con un murmullo suave. Voy a seguir explicando de qué maneras Dios nos puede hablar. Cuando escuchas a Dios, habrá una lucha en tu interior. Repite conmigo: habrá una lucha en mi interior. Recuerdo que esa noche que te cuento, me despertó ese murmullo suave, y yo sabía que era el Señor. Y el Señor me dijo: Alma, ¿me amas? Y dije: sí, Señor. Estoy en Oaxaca. He dejado muchas veces a mis hijos en casa para servirte. Hasta que me indigno, ¿no? ¿Cómo me preguntas si te amo? Llevo años predicando tu palabra, yendo en contra de lo que mi carne quiere, porque mi carne no quiere. No sé si usted recuerda, en algún momento les compartí que fui a predicar a la iglesia, a una iglesia enorme de miles de personas, y ahí predican arriba de una casa, de un piso. Ese es el altar, la casa. Entonces hay una escalera que tú subes, y ahí están los pastores, el grupo de alabanza y miles de personas alrededor. Cuando yo llegué a esa iglesia dije: Señor, no, ¿cómo crees que yo voy a predicarle a tanta gente? Apenas si puedo, un poquito más de 100. No, Señor. Y me acuerdo que estaba un grupo de artes, que somos todos los que estamos aquí. Ese era el grupo de artes, con banderas y con un montón de cosas. Me acuerdo que yo estaba atrasito del grupo de artes y dije: no, yo no voy a poder. Me empezaron a temblar las piernas, me empecé a sentir que me voy a desmayar. Dije: me da el tramafat, no puedo, o el patatús, lo que quieras, pero me daba algo. Y recuerdo que pasaron y me dijeron: pastora, que pase, ya el pastor Stevenson le está esperando. Un misionero que le creyó a Dios, y ese misionero predicaba en los tianguis y mercados sobre ruedas con un altavoz. Les decía: ven a Cristo, Cristo te ama, Él desea salvar tu vida. Lo oyó un sacerdote, y ese sacerdote dijo: yo quiero. Y ese hombre y el sacerdote empezaron a ser muy buenos amigos, y empezaron a hablar. Y total que en esa localidad y en esa iglesia, en ese templo católico, empezaron a llegar enfermos, y oraban por los enfermos, y los enfermos sanaban. Traían a los enfermos desde Guatemala en silla de ruedas, y esos enfermos se levantaban. Hubo un avivamiento. En esa iglesia se bautizaban 3,000 personas en un día. A mí me habían contado, y yo cuando me invitaron ni sabía que yo iba a esa iglesia.
Entonces me dicen que ya pásele. Yo me acuerdo que iba caminando hacia el lugar donde tenía que subir las escaleras y estaban los de la alabanza de las artes, y yo me quería enredar en una de las sábanas esas y perderme. Me acuerdo que ya cuando iba a subir me dijeron pase, y estaban cantando: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y yo haciéndola de espiritual acá cantándoles: te amo más que a mi vida. Pero la neta, mi vida no quería subir. A veces cantamos y decimos cosas que no sentimos. La voz de Dios va a ir en contra de lo que anhelas, de lo que quieres, de lo que para ti es más fácil, más cómodo, más chido. Pues sí, claro, es más cómodo no tener que pagar diezmos y ofrendas. Eso es cómodo. Sin embargo, Dios nos dice: si me das tus diezmos y ofrendas, yo te prometo algo: te abriré las ventanas de los cielos. Y eso no depende de cómo esté la economía en tu país, no depende de lo que ganes. Pruébame, dice el Señor, pruébame, porque si tú me das tus primicias, si tú me das lo que yo, de lo mucho que yo te doy, y si tú confías en mí, en tus finanzas, yo te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Eso no tiene nada que ver con la economía mundial. Lo que Dios más anhela, dale el aplauso fuerte al Señor, porque lo que Dios más anhela es tu corazón y mi corazón. De veras lo amamos más que a nuestra propia vida. Cuando me agarré, estaba: yo te amo más que a mi vida. Y la voz, ese murmullo me dijo: ¿de veras? ¿De veras me amas más? Híjole, le dije: ahí voy, como el chapulín colorado. Sí voy, sí voy. Iba subiendo las escaleras, hermanos, de veras yo te estoy contando algo. Yo sentía que me iba a desmayar, porque nada más veía caras y caras y caras y mucho movimiento. Si yo me distraigo con poquitos, había tanto movimiento. Y luego, para colmo, tomo el micrófono y digo: buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Tenían no sé cuántas bocinas, y entonces se regresaba y yo me estorbaba con mi voz. Y hasta que dije: Señor, y oí la voz del Señor y me dijo: concéntrate en una persona. Y pues agarré a una vieja que estaba ahí enfrente y dije: con ella le voy a predicar a ella. Y ahí me puse a predicarle a ella, y después empezó a salir el sol y me ponen un sombrero, bendito sombrero. Haga de cuenta que me ponen el sombrero y ahí me escondí. Pero Dios te dará todo lo que necesitas. Cuando Él te llama, te dará el sombrero, te dará la fuerza. Recuerdo cuando estábamos en un campamento de jóvenes, y 2 horas antes le dije a Tamara: Tamara, te toca predicar. Y me dice: no mamá, por favor, todo lo que quieras, pero no mamá. Y me acordé cuando mi mamá con las tortillas, igualito. Le dije: no, mi vida, sí, aquí está, es más, te doy todo, aquí está el tema, aquí está punto número 1, punto número 2, estudiate, tienes 2 horas. Y yo sé que así te avienta el Señor. Si yo le hubiera avisado un día antes, no va al campamento, yo creo. Así es el Señor, va a ir en contra de tu ilegitimidad. Esas voces en tu interior que te dicen que necesitas leer la Biblia, confesar un pecado, congregarte, ayunar, diezmar, ofrendar, que sabes que Dios te está hablando. Dios no te deja de hablar después de que lo recibes como tu Señor y Salvador. Nunca te va a dejar de hablar. Dios habla individualmente. Aunque recibamos palabra profética para toda la iglesia, tú tienes que personalizar esa palabra. Hoy Dios te dijo que perdones, hoy Dios te dijo que olvides el pasado. Es completamente privado e individual para tu caso específico. Dios siempre habla individualmente. Esa noche 3 veces el Señor me dijo: alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas, enséñale a mis ovejas. ¿Sabes cuántos
¿Cuántas fortalezas el Señor tuvo que tirar de mi mente? Porque por 20 años me dijeron: una mujer no puede estar a cargo de una iglesia porque es mujer. Recuerdo que cuando mi pastor me dijo: vas a estar como pastor interino 3 meses, y yo le dije: no puedo. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y me acuerdo que me volteó y me dice: ¿y eso qué? Dios llama a hombres y mujeres. ¿Has leído la Biblia?, me dice. Le dije: pues sí. Y hay 2 versículos del Nuevo Testamento que dicen que no. Me dice: no, esos versículos están sacados fuera de contexto. No me voy a poner a explicar esos 2 versículos, a lo mejor ustedes ya los conocen. Pero fue lo que, y en media hora, una enseñanza de 20 años, que era una tradición para mí, Dios la derrumbó con su palabra. Dios la derrumbó y predicaba con miedo, y llegaba a las alianzas y yo decía: híjole, ahorita me van a correr porque aquí hay puro varón. Y no me corrieron. Hasta me dijeron: bienvenida. Y dije: ay, qué bueno. Yo le decía: Gaby, acompáñame, que nos corran a las 2. Pero Dios te habla personalmente. También Dios te va a hablar a través de aquellos que predican su palabra. A veces alguien estará, como te contaba la vez pasada, dando una conferencia, un sermón, y de repente una palabra del predicador te llega a lo profundo del alma y sabes que Dios te está hablando. También puede ser a través de canciones inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando escuchas esa canción, automáticamente sientes que Dios está ministrando a tu alma y sabes que Él te está hablando en un murmullo apacible y delicado. Me acuerdo cuando me dieron la noticia del por qué tenía que quedarme como pastor interino de esta iglesia hace casi 5 años. Estaba sentada en la sala de su casa, y mientras me estaban diciendo las razones, otra vez esa voz que 3 noches antes me había despertado para decirme, esa voz me dijo: Alma, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Y qué impresionante, porque en esa junta estaba mi hijo mayor representando a mis hijos, estaba mi esposo, estaba mis pastores. Todo lo que para mí puede ser lo más hermoso y sagrado. Mis pastores los amo tanto. A mi esposo, a mis hijos. Y Dios me decía: ¿me amas más que a estos? Y yo quería salir corriendo y decir: no puedo, Señor, no puedo. Un pastor en la Florida que pasó muy parecido a lo que nos pasó a nosotros como iglesia y a mí como esposa, me dijo ese pastor: Pastora Alma, no sé cómo usted está pudiendo hacer todo lo que hace, porque yo la escucho, y yo, que soy hombre, renuncié y deshice la iglesia. Yo le dije: pues solamente me sostuve en una palabra. Y yo estoy segura que Noé tuvo una colisión, un choque con todas las personas a su alrededor. ¿Quién te dijo que hicieras esta cosa tan grande? ¿Quién te dijo? Mi Dios. ¿Y quién es ese Dios? Y seguramente se burlaban de él. Y seguramente, ¿y cómo sabemos que se burlaban de él? ¿Y cómo sabemos que ninguno le creyó? Porque la Biblia dice que ni un otro se salvó. Dios habla claramente, individualmente, a cada preocupación y necesidad y circunstancia de tu vida. Donde tú necesites dirección. Si hoy necesitas dirección, yo no entiendo cómo es que las personas se enojan contra Dios. ¿Sabías que hay más personas enojadas contra Dios que contra el diablo? La Biblia enseña, lo acabamos de leer, que en ese terremoto, que en ese viento violento, que en ese fuego, Dios no estaba. Sin embargo, las personas se enojan contra Dios por el viento violento, se enojan contra Dios por el fuego y el terremoto.
pero no se enojan contra el diablo. Es que mi padre me abandonó, es que mi padre le fue infiel a mi madre, es que mi madre se fue con otro hombre, es que mi padre era alcohólico, es que mi madre era alcohólica y por eso no quiero saber nada de Dios. Pero si Dios no estaba en todo eso, Dios no estaba en el terremoto, Él no estaba en el fuego, Él no estaba en el viento violento. Él se apareció en un murmullo delicado. Dios te creó perfectamente, Él te conoce perfectamente, Él te formó en el vientre de tu madre. Y quizá haya personas a tu alrededor que deseen lo mejor para ti, pero hoy quiero que entiendas esto: nadie más te amará tanto como Dios te ama. Por eso el Salmo 127 nos dice, Salmo 127:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, me abandonaren, con todo Dios me recibirá en sus brazos. Con todo Dios me recogerá. Él te ama más que tu madre. Hay otra palabra, creo que es en Isaías, dice: si la madre se olvidara de sus propios hijos, con todo y de que ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cómo debe de estar entonces nuestra autoestima? Nunca por encima de los demás, con un orgullo y con una arrogancia y soberbia que cae mal. Pero tampoco podemos dejar que nos pisoteen y nos pisoteen y nos pisoteen, porque no valemos nada. Jesús vino a pagar un precio tan alto por ti. Él te creó, te conoce y Él quiere hablarte. Lo que te quita la paz, Él quiere hablarte. Dios te conoce perfectamente y Él muchas veces va a llamar tu atención. ¿Cómo lo va a llamar? Va a depender de tu temperamento. Yo tengo un temperamento sanguíneo colérico. Entonces Dios a mí me habla de una manera así como militar. Pues es lo que oigo, pues. Y por otras veces me dice: no, como esa vez, ¿me amas? Era una invitación a servirlo. Hasta le dije: Señor, ya hasta dejé mi trabajo, yo ganaba re bien. Yo era gerente en una empresa transnacional. Yo pude haber abierto una oficina de una empresa americana en Panamá. En Caracas me ofrecían, antes de lo que ahorita está viviendo Venezuela, me ofrecían mucho dinero para ir a trabajar a una farmacéutica allá. Yo les decía: no, yo tengo 3 hijos pequeños. Y me decían: no importa, tráigase a su esposo, le pagamos que él cuide a sus hijos. Y me acuerdo que Antonio me decía: no, Dios me llamó a ser pastor. Dios me llamó a México, no a Caracas. Me acuerdo cuando le ofrecieron ser pastor en los Estados Unidos, en una iglesia hispana. Y Dios nos dijo: regrésate a Egipto, donde hay necesidad, porque de cierto ahí te bendeciré. Y cuando yo empecé a subir en la escala de mi trabajo, yo dije: no, pues esta es la bendición de Dios. Y para que Dios me dijera: ¿lo dejas todo por mí? Yo estaba sacada de onda. Señor, ¿cómo? Me dijiste que nos ibas a bendecir y ahora me dices que me salga de trabajar. A veces Dios nos habla y no entendemos, va en contra de nuestra lógica, pero Dios va a llamar tu atención, porque por años yo me hice la loca. No me dejen sola, por favor. Por mucho tiempo yo dije: no, Dios, seguramente no eres tú. No, seguramente tú no eres. No, es mi corazón y es engañoso. Pero Dios va a llamar tu atención de acuerdo a tu temperamento, tu manera de vivir, lo que has aprendido. ¿Eres buen escuchador? ¿Pudieras decir que tú escuchas a Dios? Porque cuando no lo estamos escuchando, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a llamar la atención. Te va a detener en seco. ¿Te has sentido inquieto y no sabes por qué? ¿Has sentido una inquietud que no puedes dormir y estás así como que: híjole, no puedo dormir? ¿Habré pecado? Y ya pediste perdón a Dios por los pecados que hasta ni hiciste. Y a lo mejor dices: a lo mejor alguien anda pecando contra mí. A
a lo mejor me están haciendo brujería y hechicería. Y a lo mejor sí, pero le echamos, o sea, estamos en una inquietud. No es por algo que nos hayan hecho ni porque algo que hemos hecho, simplemente es una inquietud. ¿Sabes que esa inquietud Dios la usa para llamarte la atención? No solamente va a utilizar la inquietud, también Dios va a utilizar a alguien más para hablarte. Aquí hay una mujer que sirve en multimedia, preciosa. Bueno, ahorita no ha podido venir, pero esa mujer llegó a nuestra congregación porque dice: pastor, usted no se acuerda, pero un día usted estaba en el aeropuerto y se me acercó y me dio una palabra y me dijo: mi nombre es tal, ahí búscame en el YouTube o no sé qué. Y la encontré. Y dice: pero pasaron 5 años en que yo obedeciera a esa voz. Dios va a utilizar personas a tu alrededor para decirte lo que Dios está esperando de ti. Y luego estamos: Señor, ¿por qué no me hablas? Pues porque lo primero que te pidió no lo hemos hecho. ¿A poco tú le dirías a tu hijo, si no sabe calentarse una tortilla, lo pondrías a hacer quesadillas? No, pues tienes que esperar a que sepa calentar la tortilla. Es muy importante que cuando Dios nos está llamando la atención, le escuchemos. ¿Has tenido decepciones en la vida? Sí. ¿Llevas tu vida como siempre y de repente hay una llamada que cambia el rumbo de tu vida? Hubo un accidente, hubo esto, hubo aquello. Voy a terminar con un testimonio. Hace muchos años, en una iglesita en los Estados Unidos, papá, mamá y 3 hijos llegaron a su iglesia, a un lugar donde estaban hablando acerca de misiones. Ellos iban pues porque los habían convocado. Ellos nunca pensaron ser misioneros. Sin embargo, ese día el predicador retó a las familias que estaban ahí. Necesitamos misioneros en la jungla, en una jungla de África. Ellos dijeron: pues que pasen los misioneros. Y ella cuenta en su testimonio que ella con su esposo, cuando se dieron cuenta, habían pasado al frente con sus 3 hijos pequeños. Y cuando abrió los ojos, ya habían orado por cada uno de ellos para enviarlos al África. Ella dice que ella y su esposo se pusieron de acuerdo y le dijeron a Dios: Dios, a donde sea, como sea y lo que cueste. A donde sea, como sea y lo que nos cueste. Ella cuenta que al mes ya habían renunciado a sus trabajos y ya estaban viviendo en una casa de cartón. Y dice ella que el techo estaba hecho de algún tipo de bambú, donde entre el techo y la pared había un espacio bastante amplio donde entraban animales y de todo, pero ese era su aire acondicionado. Y mientras estaba espantando a los animales y cuidando que sus hijos no les picara tanto mosco, ella le dijo a Dios: Dios, no quise decir esto. Pasaron 2 semanas y ella lloraba por su casa, por sus comodidades. Ella lloraba. Su esposo con amor se acercó y le dijo: amor, ¿quieres regresar a casa? Y ella le dijo: sí, no aguanto. Entonces esa noche Dios volvió a hablar a su corazón. Y al día siguiente le dijo: no, amor, a donde sea, como sea y lo que nos cueste. Allí estuvieron 10 años.
Y dice ella: yo pude ver como hombres y mujeres con taparrabos le daban su vida a Jesús. Pudimos traer a cientos de personas que no conocían del Señor a sus pies. Pero llegó el momento en que mi hijo de 18 años tenía que regresar a los Estados Unidos para ir a la universidad. Y cuando lo vi, lo llevamos al aeropuerto más cercano y vi que él se estaba yendo en ese avión. Y le dije: Señor, no quiero esto. No quiero estar con mi hijo. Y otra vez el Señor en un murmullo apacible le dijo: ¿te acuerdas? Como sea, donde sea y lo que cueste. Dice ella que entonces a los 4 años después de eso, la agencia misionera que los envió les dijo: es tiempo de volver a casa. Y los regresaron a los Estados Unidos. Fueron a un congreso para pastores y misioneros. En el camino le hablan por teléfono y le dicen: hermana, necesito que venga al hospital porque hubo un accidente automovilístico. Ella cuenta que cuando entra al hospital le dice el doctor: la novia de su hijo está en rayos X. Creemos que ella sí lo va a lograr. Desafortunadamente su hijo no lo logró. Y otra vez ella empezó a batallar y le dijo: Señor, no quería esto. Pero ese murmullo le dijo: hija, yo sé lo que sientes porque yo di a mi único hijo, a mi unigénito, para morir por ustedes. Hoy he decidido que tu pequeño, a quien le enseñaste a amarme, quien me amó, quien me sirvió, hoy he decidido traerlo a casa. Y ella le dijo: sí, Señor, donde sea, como sea y lo que cueste. A veces creemos que la vida cristiana está llena de cosas buenas, pero muchas veces es a través del fracaso, es a través del dolor, es a través de las decepciones donde Dios nos llama la atención porque quiere enseñarnos algo. Esa mujer cuenta en su testimonio: nunca jamás volveré a ser la misma. Hoy sé lo que siente una mujer cuyo bebé no pudo lograrlo en su vida. Hoy sé lo que es decirle no a una familia que me dice: ¿a dónde vas? ¿Cómo se te ocurre? Me acuerdo mi hermana mayor, que antes de renunciar a mi trabajo llegó y me dijo: ¿estás loca? ¿Sabes cuántas personas, cuántas mujeres quisieran el lugar que tú tienes en esa empresa? ¿Estás loca? Ay, no me digas, ¿vas a vivir por fe? Y se burlaba de mí. Sí, voy a vivir por fe. Y hoy quiero dar testimonio, 21 años después de haber dejado mi trabajo, que nunca nos ha faltado de comer ni de vestir. Nunca nos ha faltado nada. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te habla, Él te dará la fuerza, te dirá cómo hacerlo, te llevará con las personas, te dará el favor necesario. Dios llevó a cada animalito hasta el arca. No sabemos cómo lo hizo, pero Dios lo hizo. Dios te llevará a cada persona que necesitas en tu vida para llevar a cabo la voluntad del Señor. No me digas que es difícil, no me digas que no se puede, porque hoy Dios te quiere llevar más allá de lo que nunca habías deseado ni habías pensado. ¿Por qué? Porque el llamado que tienes sobre ti es poderoso. El llamado que tienes sobre ti es inimaginable, es impensable, pero viene de grandeza
fortaleza, porque es un Dios grande quien te lo está dando. Por lo tanto, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y dile: Señor, estoy dispuesto, como sea, lo que sea y a donde sea, lo que tú quieras de mí, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Sé que tu palabra nos habla en lo profundo de nuestro ser. Y hoy bendigo a tu iglesia, Señor, para que sea la iglesia en la cual tú puedas mostrar tu poder y tu amor, y que podamos decir: donde sea, como sea y lo que cueste. Señor, queremos ser familias fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Señor, gracias por usar la enfermedad, por usar las tragedias, por usar la incomodidad, la inquietud de nuestro corazón para llamarnos la atención. Gracias, porque si no fuera por eso, estaríamos perdidos. Gracias, Señor, porque es a través de este camino tan doloroso y a veces tortuoso, Señor, en que nos maduras para ser más como tú. Señor, hoy queremos celebrar la Santa Cena. Hoy queremos celebrar la Cena del Señor, recordando así que tú moriste por nosotros,